Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias en primer lugar al Museo Nacional de Arte Romano y a su directora, Trinidad Nogales Basarrate, en primer lugar por haberme invitado a este ciclo de conferencias dedicado a los grandes descubrimientos de la arqueología y hablar de uno de nuestros grandes tesoros, santo y seña, en el Museo Arqueológico Nacional, como es el Tesoro de Guarrazar. Y por supuesto a todos ustedes por su asistencia. En primer lugar, querría decir que sirve esta conferencia de homenaje a nuestro compañero conservador en el Museo Arqueológico Nacional, don Luis Javier Balmaseda Mucharaz, gran estudioso del Tesoro de Guarrazar, que fue hallado en las huertas de Guarrazar, en el pueblo de Guadamur, en Toledo, cuyo origen y descubrimiento da para una novela, para una película o, si quieren, para una historia de Tadeo Jones, porque han sido numerosas las novelas que han tenido como objeto el descubrimiento de este tesoro. En nuestro ánimo se encuentra trazar una vista panorámica y un estado de la cuestión en torno a su hallazgo y sus diferentes itinerarios, teniendo en cuenta el marco histórico en el que nos movemos, es decir, los últimos años del reinado de Isabel II y la Revolución de la Gloriosa en 1868, y en Francia el Segundo Imperio con la figura de Napoleón III. Más adelante, otro hito histórico en la vida del tesoro lo tendremos que encuadrar en otro momento histórico también bien complejo, como fue la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Con carácter previo, se debe decir que este estudio ha sido problemático ya desde su hallazgo, pues tal como indican algunos autores, como García y Perea, la venta del más importante lote de piezas del museo al museo Cluny y la recuperación de nuevos objetos dio paso a un periodo de actuaciones judiciales, investigaciones y reclamaciones oficiales. Será en este contexto cuando se publicaron los primeros estudios de interpretación de este hallazgo ya alterado, que por tanto incorporaron valoraciones, si quieren ustedes, poco objetivas, sin ser adecuadamente contrastadas. Esta situación se agravó en la primera mitad del siglo XX tras la pérdida de diversos materiales de Palacio Real, porque como veremos más adelante, el tesoro no solamente, ojalá, no solamente lo tenemos conservamos en el Museo Arqueológico Nacional, sino que está repartido en 4 sedes. Un hito supuso en el año 95 el inicio del proyecto de Guarrazar, la tecnología de la orfebrería visigoda en la península ibérica, integrado en el proyecto AU, cuyo objetivo fue el análisis de la orfebrería peninsular desde sus primeras manifestaciones a la antigüedad, y en el que colaboró un equipo multidisciplinar e internacional coordinado por Alicia Perea del CSIC, y que dio a conocer numerosos aspectos relacionados con la composición, el origen de los metales y gemas, así como sus técnicas. En estos estudios, permítaseme de nuevo decir, participaron desde su hallazgo 2 conservadores del Museo Arqueológico Nacional, institución a la que represento, como son don José Amador de los Ríos, uno de sus primeros directores, y en los últimos años nuestro compañero al que acabamos de hacer referencia, Luis Balmaseda Mucharaz, que acaba de sacar una reciente publicación, reciente, hace un mes que se ha presentado, pero ya es una publicación desgraciadamente póstuma. A ello se suman las diversas actuaciones A ellos se suman las diversas actuaciones arqueológicas realizadas en 2013, desde 2013, bajo la dirección de Juan Manuel Rojas, que han descubierto una basílica y estructuras arquitectónicas posiblemente monásticas a las que perteneciera el tesoro. En cualquier caso, este tesoro supone la cumbre de la orfebrería hispano-visigoda, cuya importancia radica en el número y calidad de objetos del mismo periodo que se encontraron conjuntamente. En la actualidad está repartido entre varias instituciones, tradicionalmente el Museo Cluny en París, el Museo Arqueológico Nacional y Patrimonio Nacional, mejor dicho, la Galería de Colecciones Reales dentro del conjunto de Patrimonio Nacional, al que se ha añadido desde el año 2004 el Museo de Santa Cruz. Pero empecemos desde el principio, con su hallazgo en el año 1858 en 2 depósitos de hormigón romano a unos 60 metros de profundidad
y de 0,75 metros en cuadro, que constituían, en palabras de Amador de los Ríos, originalmente una suerte de hoyos de cierta capacidad, encuadrados y revestidos de opus igninum. Sin embargo, su destrucción, acaso parcial, en la visita de la Comisión Provincial de Monumentos, como vamos a ver más adelante, y más completa después, impide averiguar realmente las dimensiones reales a juicio de Luis Balmaseda. Tras acudir al lugar, así lo describe Amador de los Ríos, este emplazamiento. Defendido al mediodía por un muro de 32 metros de longitud, limitado a occidente por otro que desde aquel punto lo cerraba y cuya extensión era imposible fijar al norte, rebajado el terreno y deshecha allí del todo la fábrica. En el único ángulo del cementerio, al extremo suroeste del mismo, había 2 cajas de fábrica. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la constitución de estos depósitos cerrados con laudas sepulcrales similares a las del resto del cementerio es indicativa de una intención expresa de constituir estos depósitos y de su intención de ocultamiento. Y el que hubieran los objetos, restos de tierra, nos indica que estos depósitos no fueron estancos. El primer lote fue descubierto el 25 de agosto de 1858 por un matrimonio, Francisco Morales y su mujer, María Pérez, y su hija, labradores de Guadamur, junto a las fuentes de las huertas de Guarrazar, en el camino desde Toledo, tras unas fuertes lluvias que habían provocado un desmonte del terreno y dejaron a la vista algunas de las joyas. Las narraciones que hacen de ello Madrazo y de la Rada en unas fechas próximas a este descubrimiento, atribuyen este primer hallazgo a la mujer de Francisco Morales, pero dada la condición de la mujer en aquellos momentos, fue el marido quien asumió la total responsabilidad. Por miedo a que las autoridades lo incautaran o lo reclamara el propietario, que a la sazón era don Marcos Hernández, empezó a vender parte del tesoro convenientemente desmontado a los plateros toledanos, hasta que entró en contacto con un conocido, Adolphe Hérouard, que era exmilitar francés y profesor de esta lengua en el Colegio de Infantería de Toledo, además de aficionado a las antigüedades, quien, tras observar el valor de este tesoro, decidió adquirirlo. Este militar adoptó en estos momentos, si se puede decir así, una doble estrategia en la que cobró todo el protagonismo, asignándose a sí mismo el papel de hallador o inventor, como decían en el momento. En primer lugar, comprar el lote que le mostraron y llegar a un acuerdo con un conocido platero madrileño, José Navarro, para su recomposición y venta. Y por otro lado, adquirir los terrenos del hallazgo para poder acreditar su titularidad y lo que había encontrado en él. Y además poder realizar excavaciones que, sin embargo, no obtuvieron los resultados que él hubiera deseado. Así, el diamantista José Navarro comenzó la restitución de las 8 coronas y 5 cruces que había recuperado Hérouard, recuperando de los joyeros toledanos, conjuntamente con este militar francés, aquellos elementos que habían sido desmontados y vendidos por los labriegos. Realizada esta operación y dada la mala experiencia de Navarro, tanto con la corona como con la Real Academia de la Historia, en un objeto que ustedes tienen aquí en el Museo Nacional de Arte Romano, una réplica como es el disco de Teodosio, que fue él quien lo rehabilitó, digámoslo así, hizo la intervención. Decidió, junto a Hérouard, venderlas fuera de España. De este modo, le fueron presentadas al gobierno francés a través de un conservador del Museo del Louvre, Lomperrier, quien, otorgando una gran importancia al hallazgo, decidió impulsar su compra para el Estado francés y que se depositase en el Museo Cluny, un museo recientemente inaugurado en aquellas fechas, aún sin haber recibido en Navarro el justiprecio estipulado. Y ya veremos que esto es muy importante en toda la peripecia posterior. Así, en 1859,
la prensa científica francesa anunció su salvación por parte de las autoridades francesas y la exhibición en el Museo Cluny de las 8 coronas de oro y 5 cruces. Poco tiempo después se publicaron los primeros estudios, como fueron los del francés Lestari, y entre los elementos más comunes aludidos por los estudiosos franceses que intentaban desprestigiar la posición española, se encontraba la alusión a su descubrimiento por el francés Éguard, así como la fundición previa en España de varias coronas de número variable. En algunos casos hablan hasta de 14 coronas fundidas. Solo hay un estudioso francés, Lavoie, quien, a mi juicio acertadamente, muestra su extrañeza por la rápida actuación de las autoridades francesas. La noticia de la salida del tesoro provocó una gran indignación en la prensa española, como recoge Balmaseda en su reciente publicación de 2024. Así, uno de los primeros en hacerse eco fue el Boletín del Comercio de Santander, el 9 de febrero de 1859, que tras ponderar su valor indica: ahora resta saber a los españoles cómo han ido a parar a manos extranjeras. Otros, como La España, la publicación La España, el 10 de febrero de 1859, dice: todos se lo llevan. Ya en el ámbito provincial, el clamor público, el 20 de febrero de 1859, o la hoja de imprenta de marzo de 1859 de Severiano López Mando, que pueden ver aquí. Esto condujo a una primera reclamación, en España por parte española, sin éxito, de la reina Isabel II en 1859 ante Napoleón III. Al mismo tiempo, se visitó el lugar del hallazgo por la Comisión Provincial de Monumentos de Toledo y la Real Academia de la Historia, y que, tras tener ciertas divergencias por su control, emprendieron por parte de esta última, de la Real Academia de la Historia, las excavaciones oficiales dirigidas por don José Amador de los Ríos. Su objetivo era demostrar que se trataba o bien de un tesoro que pertenecía a la corona y por tanto debería revertir a ella, según indicaba la Lex Visigotorum, o que bien pertenecía al Estado y por tanto su reversión debería basarse en la ley del 9 de mayo de 1835, o que su localización en terreno sagrado permitiera acogerse al derecho canónico. Paralelamente, se pusieron en marcha diversas vías diplomáticas a través del Ministerio de Estado y el embajador de España en París, don Alejandro Mon, al que en toda esta historia de Guarrazar debemos hacer, si me lo permiten, un monumento, porque fue la persona que realmente trabajó en pos de que volviera, de que retornara a España. ¿Cuál era el objetivo? Evitar el perfeccionamiento del contrato de compraventa, es decir, ese dinero que no se le había dado todavía al diamantista no se le llegara a dar. O bien que fuera Navarro quien no quisiera cerrar el contrato, o bien el Estado francés, que exigió una sentencia judicial condenatoria, como nos informa el embajador. En este momento viene a mi casa el ministro de Estado, Monsieur Foul, a darme la respuesta del emperador. Redúcese esta a decir que, habiéndolos adquirido solemne y públicamente por un contrato de compraventa al museo y estando en posesión de ellas, el emperador no puede mandar se entreguen a la España o a Navarro sin que de una manera legal se demuestre que ha habido hurto o violación de derechos en su adquisición. Que la necesidad de esa demostración viene del clamoreo de los directores de los museos y sobre todo de los arqueólogos que creen tener una riqueza en las referidas coronas. Hay pues que comenzar por un proceso en el que se demuestre la manera contraria a las leyes con que fueron extraídas de España y vendidas al extranjero. Pues bien, derivada de esta petición que hace el Estado francés, se inicia una investigación judicial impulsada por el Ministerio de Fomento, centrada en aclarar dos puntos: si la fecha del hallazgo había sido anterior, en agosto, a la compra por parte de Éluard de los terrenos, que fue en octubre, y por tanto el tesoro pertenecía a medias al propietario y al descubridor, según la ley vigente,
Y ahí estuvo muy acertada la Comisión Provincial de Monumentos de Toledo, quien inició un proceso para lograr la cesión de los derechos que le pudieran corresponder al propietario en agosto, que era don Marcos Hernández, y a su vez a favor de la Real Academia de la Historia. Otro punto de interés sería si el terreno donde se produjo el hallazgo era una linde corrida erróneamente del terreno comunitario. Se citó a todos los implicados, a los descubridores Francisco Morales, a Adolfo Eruard, a Domingo de la Cruz, un segundo descubridor del que hablaremos más adelante, del que no se consiguió probar en ningún momento que tuviera parte del tesoro, y los plateros toledanos, por supuesto, José Gómez, Mateo Gamero, entre otros, así como otros personajes tanto del panorama guadamureño como toledano. De la excavación resultó la certeza de encontrarse con sendos depósitos dentro del terreno sagrado, puesto que se descubrió una pequeña capilla y la tumba de un presbítero, cuya lápida indicaba la fecha del 731 de la era hispánica, que como saben ustedes corresponde al 693 después de Cristo, por lo que la misión encomendada en la excavación por la Real Orden del 9 de abril de 1859 había quedado cumplida. Sin embargo, del proceso judicial del que hemos hablado, no resultó sentencia judicial condenatoria, tras 2 expedientes judiciales en que no se contrastaron determinadas contradicciones, por ejemplo, en cuanto a las lindes, como exigía el gobierno francés para no finalizar el proceso de adquisición y devolución. Si bien, como indica Balmaseda 2024, nunca se llevó a cabo la actuación judicial derivada de un elemento de la legislación, la falta de comunicación a Hacienda de dicho descubrimiento por el hallador, como prescribía en aquel momento la ley. Y, por tanto, ahí podían haber probado la existencia de delito. Todo finalizó con la aceptación de Navarro del precio de compra el 31 de julio de 1859. No obstante, de este lote quedó en posesión, no se sabe si de Eruard o Navarro, quien la vendió fue Eruard, pero de quién era en realidad no lo tenemos muy claro. Una novena corona de estructura reticular que tras intentar venderla al gobierno español por un precio verdaderamente exagerado, acabó siendo adquirida nuevamente por el gobierno francés con destino al Museo de Cluny el 30 de marzo de 1861, dándola a conocer el hispanista Prosper Mérimée. Esta última venta, junto a la compra por parte de la reina del mencionado segundo lote, de cuya suerte hablaremos a continuación, debilitó la posición española y a partir de ese momento la reclamación quedó en pausa. Sin embargo, basándose en algunas notas manuscritas de Pedro de Madrazo, José Lázaro, en 1925, indica que las gestiones parece que estaban avanzando, pero que quedaron truncadas con la Revolución de 1868 y a partir de ese momento no se reanudaron. Pues bien, en 1861, una vez todo este embrollo finalizado, el Estado compra a José Navarro por un importe establecido por el propio Estado, puesto que Navarro quiso inhibirse de establecer él mismo el precio y que comprendía lo que el propio Navarro había adquirido a los plateros toledanos y que le quedaba y que pudo pertenecer a cualquiera de los 2 lotes, a cualquiera de los 2 depósitos. Esto se unió al ofrecido por los vecinos de Guadamur a la comisión que visitó el lugar del hallazgo pocos días después y lo procedente de las excavaciones realizadas bajo la dirección de José Amador de los Ríos. Todo el conjunto, como piezas de titularidad estatal, pasaron a ser custodiadas en el Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional hasta la fundación del Museo Arqueológico Nacional. Incluía amatistas, zafiros, perlas, vidrios de colores, canutillos, cilindros de oro perforados, fragmentos de relieve de plata oxidada, un alfa de oro recortada y quizás la pieza de mayor interés, los 2 revestimientos de los brazos de la cruz procesional, de la que dicen se habían desmontado los otros 2 brazos, arrancando las piedras preciosas y machacado el oro.
y que bien pudo alojar en el centro un relicario. Si quieren, a modo de anécdota, esta cruz por sus dimensiones era muy grande y tal como se indica en varias narraciones de la época, fueron desmontando las piezas y las llevaban en sus alforjas a vender a Toledo. Entonces la cruz era muy grande para meterla, para camuflarla dentro de la alforja. Y por eso se desmontó cada uno de esos brazos. En segundo lugar, el segundo lote perteneciente al segundo depósito, que fue hallado el 26 de agosto de 1858 por Domingo de la Cruz, quien había observado las actuaciones de Morales la noche anterior. Una vez extraído de la segunda fosa, se lo llevó a su casa y lo metió en unas tinajas de barro. Este lote debía incluir, además de la cruz procesional y las coronas y cruces que fueron donadas a la reina, cinturones de oro y pedrería, una paloma eucarística, otras cruces de chapa sencilla y alguna corona más, así como una píxide. Aunque la hermana del propio Domingo, Manuela, fue llamada a declarar en las actuaciones judiciales por la venta a un platero toledano de una supuesta M, que quizás, tal como indica Balmaseda, y yo creo que tiene bastante lógica, fuera la omega que nos falta de la cruz, el alfa y el omega, y alguna que otra pieza diciendo que Manuela dice, en definitiva, que las había encontrado en el arroyo. Domingo negó cualquier tipo de descubrimiento ante las autoridades. Ahora bien, discretamente había ido desmontando y vendiendo poco a poco entre los plateros toledanos algunos de los objetos hallados, hasta que al final los plateros, asustados por el cariz de los acontecimientos, decidieron no comprarle ya más objetos por su posible origen fraudulento. Es en este momento en el que, aconsejado por su tío Juan Figueroa, maestro de Guadamur, decidió ofrecer una de las coronas, la corona que tienen ustedes en la pantalla, la corona del abad Teodosio, y una cruz, la cruz de Licecio, el 19 de mayo de 1861 a la reina Isabel II, en una visita al Palacio Real de Aranjuez, donde estaba de jornada, episodio que es narrado bastante detenidamente por Amador de los Ríos. Tras la visita de la reina, esta solicitó al secretario de Intendencia de la Real Casa, Antonio Flores, que se ganase la confianza del guadamureño y así realizar averiguaciones que ayudaran a esclarecer las circunstancias del hallazgo. De este modo afloraron todos los objetos que aún conservaba: 2 coronas, un fragmento de una corona enrejada, 2 cruces, así como numerosas perlas, amatistas, zafiros y una esmeralda grabada en hueco que fueron presentadas a la reina el 24 de mayo. Por ello, la reina ordenó su compra, autorizó su copia para la colección de monumentos arquitectónicos de España, el Museo Universal, y su fotografiado en varios tamaños. No obstante, hay que puntualizar que este lote en este momento ya presentaba un variado estado de conservación, reflejo del proceso de destrucción. Así, se encontraban intactas las obras mostradas a la monarca, la corona del abad Teodosio y la cruz de Licecio, mientras que la otra corona, la corona de Suitila, pues se encontraba ya en un proceso bastante avanzado de destrucción, sobre todo sus gemas y elementos decorativos. La corona enrejada tan solo conservaba la mitad, y otra corona tan solo quedaba la macolla, el elemento superior. Así, de los fragmentos que pertenecieron, igualmente se conservaban dos cruces, pero solo la mitad de las 2 cruces, muy similares, y que se hizo una cruz con ambos conjuntos, eliminando el medallón central. El Consejo de Ministros decidió que este lote se mostrase en el Palacio Real por su seguridad. Verán ustedes después la ironía, donde dicen: donde estará como enmarco adecuado, símbolo de nuestras tradiciones y glorias, mientras exista monarquía. De esta donación a la reina se hicieron eco rápidamente entre la intelectualidad francesa, como ocurrió en la sesión de la Academia de 1861. Todavía en el Museo Cluny
todavía el museo de Cluny compró unos fragmentos, posiblemente de corona, el 6 de junio de 1864, a un tal Nicolas Jean, establecido en Madrid, demostrando la existencia en el mercado del arte aún de algunos objetos procedentes del tesoro. Pero es más, aún en pleno siglo XXI ha aparecido alguna que otra pieza del tesoro, como cuando en octubre de 2004, sacando los restos de lodo de uno de los manantiales de la fuente de Guarrazar, se encontró una nueva gema depositada en el Museo de Santa Cruz de Toledo y analizada en el Instituto Gemológico Español, que resultó ser un zafiro procedente por sus características de Sri Lanka y, por tanto, características compatibles y similares a las gemas del tesoro de Guarrazar. Pero si nos atenemos a las fuentes, hubo aún otras piezas pertenecientes al tesoro que se perdieron en el camino. A la primera o la segunda fosa debieron pertenecer los objetos que se exhibieron en el Museo de Prehistoria y Protohistoria de Berlín y en la Real Academia de la Historia. En el primero de estos museos parece que se hallaron unos objetos que parecen proceder de la segunda fosa y que es un conjunto donado por el barón Diergat en 1906 como parte de la corona real visigoda, pero que fue robado tras la Segunda Guerra Mundial en el saqueo de gran parte de sus fondos como botín de guerra por los rusos. Aquí teníamos dos eslabones de cadena de oro en forma de hoja de peral, una cadena de 19 eslabones y 5 pendeloques, 2 enfilados largos en los extremos, 2 enfilados cortos en las zonas intermedias y un colgante central de mayor longitud. En cuanto a la Real Academia de la Historia, según la documentación, llegaron las donaciones realizadas por Mauricio Sánchez, vecino de Guadamur, tanto a José Amador de los Ríos como al Juzgado de Toledo el mismo día, y que contenía un zafiro, un alfiler de oro con una perla engarzada, un ganchito como el alfiler y 2 piezas en forma de almendra de cristal de roca. Estas piezas no han sido localizadas. Según las referencias coetáneas al hallazgo, hubo otros objetos que no se han encontrado y que quiero referir para darles la dimensión de lo que fue este tesoro. Así, Amador de los Ríos apunta que según las noticias que se oían en Guadamur y Toledo, debía comprender lámparas. Bueno, el término lámpara es un poco ambiguo porque a veces se interpretan las coronas como lámparas, con lo cual lámparas, coronas, acetres que había visto el mismo, turíbulos, es decir, incensarios, vasos de oro y plata, un cilindro de oro ornado con labores en uno de sus extremos y un remate esférico de cristal de roca, interpretado por algunos como una cruz y otros como un cetro. Incluso hoy en día hay algunos investigadores que interpretan la macolla central de la corona de Recesvinto, que la veremos ahora posteriormente, como ese remate de cristal del cetro, que podía pertenecer al cetro, porque evidentemente el diamantista hizo una reconstrucción, porque a él le llegaron ya, si no deshechas, sí con elementos separados. Por otro lado, la información de Mariano de la Cruz da a conocer la probable existencia de cíngulos militares, cadenas o collares, una paloma de oro, objeto habitual en el momento tanto para la conservación de las formas eucarísticas como para simbolizar la bajada del Espíritu Santo en los baptisterios. Igualmente, Martín Gamero declara que unos vecinos encontraron un caldero, probablemente de plata, y un pedazo de oro compuesto de diferentes piezas aplastadas del tamaño de una cabeza de toro entregada a Edwards. Pero tras su hallazgo, el tesoro ha tenido una vida accidentada y por ello vamos a hacer un breve recorrido cronológico. En primer lugar, nos centraremos en el recorrido de las piezas de la institución que hizo su primera presentación, el Museo Cluny, compuesto por 9 coronas, 5 cruces y diversos colgantes, ubicado en un lugar preferente cerca de otras de sus grandes obras maestras, el altar de Basilea,
según indica la guía del museo de 1881. Así la define su director en aquel momento, Sommerand, en su catálogo en 1883. En primera línea se sitúan las coronas de oro de los reyes godos, magnífico conjunto del siglo VII, hallados en la fuente de Guarrazar, cerca de Toledo, en 1858, adquiridas para el Hotel Cluny, y cuya posesión bastaría para dar lustre a una colección pública de primer orden. Y allí, según narra Balmaseda, se expuso protegida en una vitrina que estaba diseñando Viollet-le-Duc, si bien no ha sido localizado este diseño, y con una cartela redactada por Sommerand, en la que le daban como inventor a Hérouard y mencionaban unas 14 coronas supuestamente encontradas con anterioridad y que fueron fundidas en la fábrica de la moneda, y que decía así, y les leo por su interés. En los últimos meses del año 1858, un oficial francés, cuya residencia se asentaba en España desde hace años, emprendió algunas excavaciones en un terreno por él adquirido en las cercanías de Toledo, en un lugar llamado Fuente de Guarrazar. Los primeros trabajos originaron el hallazgo de en la tierra de 14 pequeñas coronas en retícula de oro. Transportadas a Madrid y presentadas en la fábrica de la moneda de esta ciudad, fueron inmediatamente fundidas y convertidas en lingotes. Nuevas búsquedas emprendidas en el mismo lugar condujeron al descubrimiento de un precioso tesoro compuesto de 8 coronas de oro macizo, no son macizas, con un peso considerable, enriquecidas con zafiros orientales, perlas finas y pedrería de toda clase, y cuyo esplendor, pese a lo excepcional que es, no iguala a su importancia histórica. Pero un nuevo acontecimiento nos viene en esta narración, pues la Segunda Guerra Mundial condujo a la evacuación del tesoro al castillo de Valencé, de donde salieron los objetos al siguiente hito de nuestra historia. Pues el conjunto, en el año 1941, formó parte de un intercambio de obras de arte entre España y Francia, entre el gobierno del general Franco y el gobierno del mariscal Pétain en Vichy, como representante de la Francia no ocupada en plena Segunda Guerra Mundial. Consistió en el regreso a España de la Dama de Elche, la Inmaculada Soul de Murillo, una parte del tesoro de Guarrazar, a ruego del Estado francés, en vez de ser el tesoro completo, se decidió que fueran 6 coronas a elección del gobierno español y un número equivalente de cruces, y las obras ibéricas del Museo del Louvre, así como la restitución, en este caso en intercambio, la restitución de los papeles del Archivo General de Simancas. A cambio de ello, se ofreció un retrato de Mariana de Austria de Velázquez, un retrato de Covarrubias del Greco o el tapiz de Francisco de Goya, La Riña, en la venta nueva, además de un álbum de dibujos de Antonio Carán. Este intercambio levantó una gran polémica en el contexto político, Francia ocupada, dictadura del general Franco, especialmente entre los franceses. El acuerdo finalmente se llevó a cabo y se firmó en diciembre de 1940, y las piezas del tesoro quedaron expuestas desde 1941 en las salas de la planta baja del Museo del Prado hasta el 18 de septiembre de 1943. Lamentablemente no hemos localizado ninguna imagen de esa sala del Prado donde se expuso por primera vez este tesoro en España. En el acta se hizo constar la ausencia de la letra R, pendiente de la corona de Recesvinto, que había quedado en el Museo Cluny. El lote que se quedó en el museo se exhibió en la sala 16, en un aparato central de la sala, con una escenografía muy marcada por vitrinas y zócalos de madera. El texto de la cartela que les acompañaba insistía en lo remarcado anteriormente e indicaba que en las conservadas en la Armería Real no se conservaba nada. Esto fue objeto de numerosas reclamaciones a finales del siglo XX, hasta que la disposición ha sido modificada ya en el siglo XX y principios del siglo XXI. Esta es a principios del siglo XXI y esta es la última museografía que han realizado en 2022, que se hizo una nueva reforma en la que se mostró en la primera sala dedicada al primer arte medieval
entre el fin del Imperio Romano y el nacimiento del periodo carolingio, y se exhibe en una vitrina central exenta totalmente de vidrio, minimalista, donde destacan las coronas, las cruces y algunos de sus elementos colgantes, como la R de Recesvinto. Se rodea de vitrinas murales a un lado y otro que muestran el diálogo entre las artes suntuarias de Oriente y Occidente. Así, hoy en la actualidad en el Museo de Cluny se conserva una corona de chapa simple con engastes, una cruz de estructura laminar que presenta en el anverso 9 engastes para cabujón y en el reverso una inscripción que se acomoda a la estructura de la cruz y que nos da a conocer el posible lugar para que se hicieron las cruces, para que se hizo parte del tesoro, que es en el nombre del Señor, la ofreció Sónica en Santa María de Sorbaces. Una corona de lámina repujada que a juicio de Amador de los Ríos tiene toda una tracería calada que muestra similitudes con el mundo de los sagrarios y las cúpulas de las basílicas bizantinas. Una corona de estructura calada de 12 tramos y que se corresponde con aquella 9ª corona comprada al francés Eduard. Una gran cruz de estructura laminar, la R de Recesvinto que nos falta en la corona de Recesvinto, una de las eslabones de hoja y una cadena de oro, una cadena de ochos y unos colgantes. El siguiente conjunto, depositado en el Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional y que pasó a formar parte de las colecciones fundacionales del Museo Arqueológico Nacional, comprende los diversos fragmentos arquitectónicos, como también la lápida de Crispín, resultado de las excavaciones dirigidas por Amador de los Ríos, los objetos ofrecidos por los guadamureños a los integrantes de la comisión y los adquiridos en Navarro, incluyendo, como ya hemos dicho, un conjunto de numerosas gemas, el alfa y los fragmentos, los 2 revestimientos de la cruz laminar. Este conjunto se expuso desde su inauguración en la sala denominada El Joyero, como se indica en la guía de 1871, y en 1876 se describe dónde se encontraba. En un aparato que contiene varias piedras preciosas, fragmentos de perlas, aún redondeles de nácar, en la parte superior del aparato, que presentan el anverso y el reverso de un brazo de cruz procesional de oro y piedras finas. Hoy apostamos porque no eran un anverso y un reverso, sino que eran 2 anversos de la misma cruz y que posiblemente la cruz, la parte posterior, fuera una lámina lisa o una lámina con inscripción. En 1900, ya en la nueva sede del museo, recordemos, la primera sede es el Casino de la Reina y ahora ya nos vamos al Palacio de Biblioteca y Museos, sede actual, continuó mostrándose en una sala denominada El Joyero. Si bien en 1917 el conjunto fue trasladado a la sala 12, según la guía de dicho año, y en 1925 a otra sala denominada El Tesoro. Tras la Guerra Civil y en la reapertura como museo breve, se expuso en una vitrina de la sala 4, pero ya en este caso contextualizado dentro del conjunto de lo que era la arqueología paleocristiana y visigoda. Pero bien, el 18 de septiembre de 1943 ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional las piezas intercambiadas con el Museo Cluny, entre ellas las 6 coronas y las 4 cruces, inicialmente expuestas, como hemos dicho, en el Museo del Prado, y de lo que da fe el acta firmada por ambos directores de museos, el Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional y subdirector del Prado y secretario en el caso del Museo Arqueológico Nacional. En esta se señaló que la corona de Recesvinto se encontraba muy bien conservada, salvo la falta de los granates de las bandas superior e inferior y de piedras incrustadas y la R inicial del nombre del que queda su enganche. Nos dejaron el enganche, se quedaron la letra. Estas piezas se presentaron temporalmente en una nueva sala en la planta principal del museo, junto a otros objetos históricos y arqueológicos de reciente ingreso, tal como señaló el artículo del diario Informaciones
del 11 de noviembre de 1943. Desde este momento se planteó una nueva exposición permanente en una vitrina con seguridad exenta, con seguridad, en la que había una persiana metálica y dispositivos eléctricos que finalmente no se llevó a cabo. Este proyecto es de Luis Moya, el arquitecto entonces del museo. En la renovación entre el año 52 y 54, su exhibición pasó a la sala 19ª, integrándose en su contexto histórico, dedicado a la arqueología paleocristiana y visigoda, junto a otras piezas del tesoro de Torredonjimeno o unos arcillos de la sepultura del Carpio de Tajo. Con la reforma impulsada por Martín Almagro en los años 70, se inauguró una nueva exposición semipermanente en lo relativo a las artes suntuarias medievales y modernas, en tanto en cuanto se procedía a la reapertura total del museo. En este montaje se incluyó el tesoro de Gorrazar. Con posterioridad, se presentó en una de las salas dedicadas a la arqueología paleocristiana y visigoda, donde en una vitrina se expusieron la cruz de Recesvinto, de la que cuelga la cruz bizantina, y en otras dos vitrinas las restantes coronas más sencillas, y en una vitrina mesa las dos chapas de oro que revestían la cruz procesional, junto a otros objetos procedentes de las excavaciones de Gorrazar. Desde la renovación de 2008-2014, el conjunto del tesoro se presenta dentro de la Antigüedad tardía y en la sección dedicada al reino visigodo de Toledo, en el marco de la sección dedicada al rey y la iglesia, los pilares del reino, como ejemplificación de la interdependencia del poder civil y eclesiástico, en una vitrina exenta y junto a algunos fragmentos procedentes, por ejemplo, del tesoro de Torredonjimeno. Junto a ellos se muestran algunos restos arquitectónicos y escultóricos procedentes de las excavaciones realizadas en Guarrazar, como la lápida de Crispín que ven ustedes a lo lejos. Así, en la actualidad, en el Museo Arqueológico Nacional se conservan 6 coronas, entre ellas la corona de Recesvintus, que sabemos que es la corona de Recesvinto por la inscripción que indica Recesvintus Rex Offeret, una corona de láminas repujadas sin engastes, una corona de láminas repujada con engastes, una corona de estructura reticulada de 10 tramos sin macolla y otra corona de estructura reticulada de 10 tramos con macolla de cristal de roca. La macolla es la parte superior que recogen las cruces, las coronas. Y finalmente otra corona de estructura reticulada de 9 tramos. A ellos se unen varias cruces de diversa tipología. En este caso estamos viendo los revestimientos del brazo de la cruz procesional, los brazos que se unirían en el centro mediante un disco y que a juicio de Balmaceda, estas dos láminas se correspondían con el anverso de los revestimientos de la cruz, cuyo reverso se compondría con chapas de oro lisas, al igual que en algunas cruces, o quizás podría llevar alguna inscripción, como ocurre en otros casos, como la cruz que les muestro aquí, que es la cruz de Justino II en San Pedro del Vaticano. Además tendríamos, una cruz de estructura calada pendiente de la corona de Recesvinto, que por su técnica, como ven ustedes, tiene una técnica bien diferente a las otras que hemos visto. Las gemas están agarradas con garras y el preciosismo de esta obra nos lleva al mundo bizantino. Una cruz de estructura laminar con 5 engastes, otra cruz de estructura laminar con colgantes largos y otra cruz de estructura laminar pero con colgantes cortos. Otros objetos que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional son un colgante en forma de A, que formaría parte de esos brazos de la cruz que tendrían el alfa y el omega. Tendríamos además fragmentos, una lámina de plata en los que vemos un rostro femenino y los fragmentos de una indumentaria femenina, 2 colgantes o pinjantes, fragmentos de cadenas de oros, un fragmento de un colgante, gemas, perlas, nácares y entre ellos un entalle con un varón togado. Y finalmente
unos fragmentos de madera carbonizada que Balmaseda relaciona con la gran cruz cuyos brazos revestían parcialmente las láminas de oro y señala que en el centro de la cruz debía haber un relicario dedicados a la cruz, es el lignum crucis que empieza a ser muy importante en estos momentos. En cuanto al lote adquirido por la corona, y ya voy terminando, tras un breve periodo en que fue expuesto en el despacho del secretario de Intendencia de la Real Casa Antonio Flores, por Real Orden de 1861, el tesoro pasó a exhibirse en la Real Armería de Palacio hasta la Guerra Civil, en una vitrina de su salón principal junto al manto y la escuela de Fernando III. Con posterioridad, tras la extinción por la ley del 18 de diciembre de 1869 del patrimonio de la corona, fueron reclamadas tanto las coronas como el resto del tesoro, allí custodiado por el Museo Arqueológico Nacional, pero sin éxito. En este lugar se encontraba cuando se declaró un grave incendio en la armería la noche del 9 de julio de 1884, que tardó en ser controlado y del que se salvaron las coronas y las cruces del tesoro, trasladándolas a la caja fuerte de la Intendencia, aunque sufrieron daños la macolla, la corona de Suitila, se extravió la letra V, un pinjante de la corona del abad Teodosio y algunas piedras preciosas. A partir de este momento, lo salvado quedó en manos de Juan Roc de Navarrot, conde viudo de Valencia de Don Juan, hasta la reapertura de la Real Armería en 1893. Este conjunto sufrió una nueva merma debido a una sustracción el 4 de abril de 1921 y del que solo aparecieron notas sueltas en algunos periódicos, como el que aquí les traigo, que es de las provincias, el Diario de Valencia, el 7 de abril de 1921. Y dice: según se refiere el portero de la armería, Manuel García Arce, sobre las 10 de la mañana, un individuo como de 25 años, con poco bigote, color pálido y llevando gorra clara, penetró en el recinto y allí permaneció hasta las 11:15, hora en que fue relevado por su compañero Modesto Fernández Rodeo. Este dependiente ha manifestado que después de la hora indicada despachan billete a un guardia civil y otros 3 a 3 señoritas extranjeras. Asegura Modesto que las primeras en salir fueron las señoritas, quedando solo el sujeto y de color pálido, quien abandonó el local 5 minutos después de haber salido el guardia civil. Inmediatamente después, Modesto Fernández Rodeo hizo una requisa y observó que el cristal de una vitrina había sido roto y de ella faltaban los objetos indicados. Diose cuenta inmediatamente del hecho a la policía y el comisario, señor Maqueda, ordenó que se practicaran varios registros en las casas de préstamos, platerías y tiendas de antigüedades. Asimismo, la Secretaría del Rey facilitó una nota en que informaba del robo y sus consecuencias. El objeto más voluminoso es la corona de Suitila, pero como está construido de chapas de oro calado, pudo el ladrón ocultarlo fácilmente aplastándolo. Así lo demuestran algunos detalles encontrados, como ser una perla rota y algún fragmento de oro que había en el suelo. A la corona mencionada se uniría la cruz pendiente de la corona, la macolla y los fragmentos de la corona reticulada. El centro de la cruz, semejante a la de la corona de Suitila, y 16 piedras sueltas. 5 años más tarde fueron localizados los autores, si bien a pesar de las investigaciones policiales y a la difusión dada especialmente por don José Lázaro en 1921 y 25, nunca llegaron a localizarse los objetos, como señala Ruiz Cabrera. Probablemente fueron fundidos, es lo que nos dice la lógica. Una década después, un nuevo suceso afectó a esta parte del tesoro durante la Guerra Civil, pues una visita en julio de 1937, ante el evidente estado de abandono del palacio, se decidió la evacuación de esos bienes y el resto a la caja fuerte de la habilitación de Patrimonio Nacional. Se ordenó el traslado del tesoro al Museo del Prado el 3 de diciembre de 1937 y posteriormente a Barcelona en 1938. Pero esto no se llevó a cabo. El tesoro nunca fue evacuado, si bien en su traslado en las dependencias palatinas bien pudieran desaparecer algunas de las piedras preciosas. No sabemos cuántas, puesto que esto es un tema que todavía está en proceso de investigación. Deteniéndonos en las piezas desaparecidas,
Entre ellas se encontraba, vemos aquí algunas imágenes, la corona de Suitila, que lo sabemos igual que la de Recesvinto por las letras colgantes con la leyenda, la cruz que colgaba de la corona de Suitila, un fragmento pequeño de una corona reticulada enrejada, la macolla de suspensión de oro y piedras semipreciosas, y algunos zafiros y otros muchos más pequeños, además de una hematista de figura oval. En 1942, lo que se conservaba de este lote pasó a formar parte de la Biblioteca Real en depósito, exhibiéndose, mejor dicho, en una vitrina hasta los años 60. En este momento se reelaboró el inventario de la corona y pasó a estar en la Cámara Fuerte de Palacio y en 1992 a su cámara acorazada, y por tanto quedó fuera de la visita pública hasta fechas recientes con la apertura de la Galería de Colecciones Reales. En la actualidad, la corona y la cruz se exhiben en la recientemente inaugurada Galería de Colecciones Reales en dos vitrinas exentas de vidrio minimalistas en su primera sala, quedando el resto de lo conservado en las salas de reserva. Allí en patrimonio conservamos una corona de lámina repujada que incluye una inscripción que nos indica quién fue el oferente, un Theodosius Abad, una cruz de estructura reticular que la llamamos de Lucecio, puesto que parece que la ofrece Lucetius E. Muchos especialistas hablan de esa E como Episcopus, una esmeralda grabada en hueco con la imagen de una Virgen estante y el arcángel Gabriel con el brazo levantado en actitud de anunciar la buena nueva, que se trata de una representación frecuente en el siglo IV, aunque este tipo de indumentaria pues, no se generalizó hasta finales del siglo VI, como vemos en la fíbula del Turuñuelo. Para Madrazo sirvió probablemente de sello a algún obispo o a alguno de aquellos magnantes. En cualquier caso, Balmaseda indica que debió estar lógicamente engastada a alguna otra joya o alhaja perdida. En definitiva y en conclusión, tal como dicen García y Perea, el tesoro de Guarrazar se trató de un hallazgo extraordinario, en un estado correcto y cuyas posteriores modificaciones en piezas que habían permanecido intactas vienen derivadas de su peculiar y accidentada historia, en la que se justaponen los ocultamientos de la verdad en algunas ocasiones, el desconocimiento de su importancia histórica o la falta de una legislación de protección del patrimonio cultural en aquel entonces más efectiva. Estas transformaciones ponen consecuencia del desmontaje por parte de los descubridores y los plateros toledanos o su remontaje. En definitiva, esta intrincada historia condujo a la pérdida de un tesoro que en su integridad era de muchas mayores dimensiones que lo que conocemos actualmente y que derivó también a su dispersión en diversas instituciones museísticas, como ya hemos visto. Una historia que tras la búsqueda en los diversos archivos ministeriales, las reales academias, en un trabajo de largo recorrido, ha puesto negro sobre blanco nuestro compañero Luis Javier Balmaseda Mucharaz. Muchas gracias.